Hoy queremos compartir contigo otro estudio de la palabra del Señor. La encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Lleva por título este estudio de la palabra: las tormentas de la vida se enfrentan con fe. Así que comenzamos leyendo lo que dice la escritura en el libro de Lucas, capítulo 8, 22-25. Dice así la escritura: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Dice que entró en una barca con sus discípulos. Ahora, una barca es un medio de transportación marítima donde existe la posibilidad de algún percance, ya sea por la nave o por el agua, cualquiera que sea que navegue, ya sea río, un mar o lago. Siempre puede haber algún riesgo, algún percance. En la actualidad es ley que cada embarcación lleve consigo salvavidas por si acaso algún incidente ocurre. Hay que estar preparado. Jesús viaja con sus discípulos. Él tiene cuidado de ellos. Aparte de enseñarles su doctrina como maestro, tiene también responsabilidad para con ellos. ¿Qué tipo de protección les ofrece Jesús a ellos y a sí mismo en este viaje? Su palabra. Ese es el salvavidas que Jesús usa y ofrece a los suyos. Jesús les dijo: pasemos al otro lado del lago. La palabra de Dios, la palabra de Jesús, es como un puente. Es como si fueran a pasar el lago caminando sobre la palabra dicha por él, de una manera segura. Tenemos como ejemplo el Salmo 119, 89, que dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es firme en los cielos para siempre. Fíjate que es muy importante escudriñar la palabra del Señor, cómo Él la habla, cómo la dice. Esta palabra que habló Jesús era una palabra con propósito, con dirección, para continuar su obra de enseñanza y liberación. Él le enseña a sus discípulos. Todo lo que hace es una enseñanza para ellos. Jesús y sus discípulos no salieron a pasear ni a divertirse, tampoco fueron a pescar o simplemente a pasarla bien. No, iban a hacer un trabajo evangelístico. Iban a liberar a un hombre que se encontraba al otro lado del lago, completamente endemoniado. Él estaba completamente atado al otro lado del lago, en la ciudad de Gádara. Y lo primero que hizo Jesús antes de salir en la barca fue liberar su palabra. Tenemos un ejemplo aquí en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra
que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será la palabra que sale de mi boca, producirá el resultado exacto por la cual ha sido enviada, hará su trabajo sin fallar, cumplirá su propósito perfectamente. La palabra del Señor Jesús es segura y es verdad. El centurión romano sabía el poder de la palabra hablada por el Señor Jesucristo. Él fue donde Jesús y le dijo: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Terribles dolores lo azotaban diariamente. Jesús dijo: yo iré y lo sanaré. Le dijo el centurión: no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, oíste bien, solamente di la palabra, envía la palabra, libera tu palabra, dale orden a tu palabra y mi siervo sanará. Y le dijo Jesús: ve, y como creísteis, te sea hecho. Grande confianza muestra en la palabra de Jesús. Él sabía a quién tenía que ir y por eso, por esa fe, maravilló al Señor Jesús y dijo que ni aún en Israel había visto tanta fe. La palabra del Señor funciona en su boca y en la boca de los que confían en Él. Además, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que produce fe en los que la oyen, los que le prestan atención. Eso incluye también a los que la hablan. Con fe agradamos a Dios. Con fe apagamos todos los dardos de fuego del maligno. Y la fe es la victoria que ha vencido el mundo. Dice el versículo 23: pero mientras navegaban, él se durmió. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Ahora, esto es una prueba real de la confianza que Jesús tenía en su palabra. Él dijo la palabra y se durmió tranquilamente. Ahora, también esta es una prueba real de que Jesús era 100% un ser humano, 100% hombre, como cualquier otro. Poseía una naturaleza humana, pero sin pecado, y a la vez también poseía una naturaleza divina. Ambas naturalezas estaban en él. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, ahí dice que Jesús se durmió. Jesús, como humano, necesitaba dormir, necesitaba descansar, necesitaba reposar. Los ángeles son espíritus. Los ángeles no duermen, los ángeles no descansan, los ángeles no se alimentan porque son espíritus. Pero Jesús tiene una naturaleza humana y tiene que pasar por los procesos que pasamos cada uno de nosotros los humanos. Y dice que mientras navegaban y Jesús dormía, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Fíjate, esa palabra, se desencadenó, era como algo que estaba encadenado y se soltó. Es decir, que se soltó una fuerte tormenta. Mateo 8:24 dice que era una tempestad tan grande. Dice que se anegaban y peligraban. La barca comenzó a llenarse de agua. Estaban en grave peligro, un peligro real. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿cómo, por qué y para qué se desató esa tormenta?
Esa tormenta se ha desarrollado conforme a como yo puedo verla, para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús tiene el poder divino. Él obra en todas las cosas para bien de los que le aman. Esta experiencia traerá convicción a los discípulos de su poder. Traerá convicción de cómo Él guarda a sus discípulos sin pérdida de vida ni propiedad. Los lleva de una manera segura. Y vinieron a él, dice el versículo 24, y le despertaron. Algunos de los discípulos tenían experiencia, conocimiento en los mares, conocimiento en los lagos, conocimiento en el área marítima. Eran pescadores, pero se dieron cuenta que no podían controlar la situación. Eso podemos ver algo similar en el Salmo 107, en el versículo 23 al 31. Vamos a leerlo. Salmo 107, versículo 23 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces despiertan a Jesús diciéndole: Maestro, maestro, que perecemos. Como creyentes podemos experimentar en nuestras vidas situaciones tormentosas que amenazan nuestra paz y seguridad. Pero como los discípulos buscaron refugio en Jesús, así también todo creyente tiene respuesta rápido en Jesús. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro 911. Isaías 43:2 dice: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y le despertaron. Pasa algo maravilloso aquí. El clamor de angustia de sus discípulos pudo despertar a aquel que una gran tempestad no lo había podido despertar. Él está atento a nuestro clamor. Dice el Salmo 34:17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Dio orden, les ordenó cesar el viento y a las olas. Marcos 4:39 dice que hubo grande bonanza. Esto es completamente quieta, tranquila, serena. De forma inmediata quedaron las olas y el viento. Aquí vemos las dos naturalezas del Señor Jesús. Como hombre se había quedado dormido. Como Dios reprendió a la tempestad con el poder de su palabra.
y deshizo la tormenta. Solo Dios abre los mares y los ríos para que su pueblo pase en seco. Él tiene dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Dios es su creador. En el versículo 25 dice: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? O sea, ¿en qué lugar reposa vuestra fe? ¿En qué está puesta vuestra fe? ¿Por qué Jesús reprendió a sus discípulos? ¿Acaso no actuaron bien al despertarlo, ya que se encontraban en grave peligro? Veamos esto con calma. Lo primero que les dijo Jesús fue: pasemos al otro lado del lago. No había por qué dudar de la palabra dicha por Jesús. Su fe tenía que haber estado en esa palabra dicha por él. Es obvio que su fe no estaba en lo que les dijo Jesús. Esto pasa cuando oímos la palabra de Dios sin prestarle atención. Fueron muchas veces que Jesús les habló a ellos y no retuvieron su palabra, como cuando les decía que Él resucitaría al tercer día. No prestaron atención y no la creyeron. ¿Sabía Jesús lo que iba a ocurrir en el viaje? ¿Lo sorprendió la tempestad? Jesús lo sabe todo. Nada lo sorprende. Como dije antes, esto ocurre para la gloria de Dios. No fue Él quien se llevó la gloria. Uno de los títulos con los que se conocía a Jesús fue como maestro. Él siempre estaba enseñando a sus discípulos. Por donde quiera que los llevaba, iba enseñándoles. Y esta vez no fue la excepción. La lección es esta. Presten atención a mis palabras. Ahí está la victoria. Lo único que produce fe en el ser humano es la palabra de Dios. Ni la oración, ni la alabanza, ni la adoración, ni el ayuno producen fe. Solamente la palabra de Dios es la que produce fe en aquellos que prestan atención a su palabra. La palabra que Dios habla y la retienen en su vida. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene vida y da vida. Funciona, tiene poder de transformación total y completamente al hombre. Penetra lo más profundo de nuestro ser, hasta separar el alma del espíritu. Entra en lo más íntimo de nuestra existencia. Examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. La palabra de Dios es luz, ilumina todo nuestro ser. El versículo 25 dice que ellos estaban atemorizados. Estaban atemorizados por la tempestad del viento, pero estaban maravillados por la manifestación portentosa del poder de Dios. El dominio ejercido sobre la naturaleza por parte del Señor. Y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y las aguas manda y le obedecen? De una manera instantánea. ¿Que quién es ese? Todavía no se han dado cuenta. Él es Dios, el creador de la naturaleza, el cual tiene dominio soberano sobre ella y sobre todo lo que Él ha creado. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio,
sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el que posee el nombre que es sobre todo nombre, el que toda lengua ha de confesar. ¿Y quién de confesar? Que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso, en el tiempo de la tempestad y en todo tiempo, confía en Él. Él es el único que nos puede librar con su gran poder. La importancia de esta gran lección es la siguiente. ¿De qué nos sirve tener fe si en el tiempo de la necesidad no la hacemos funcionar a nuestro favor? Decir que tenemos fe es una cosa, pero mantenerla viva y activa es otra. La fe la mantenemos saludable cuando ponemos por obra lo que conocemos de la palabra de Dios. No lo que sabemos, sino lo que hacemos. Eso es lo que cuenta. El que oye la palabra y la hace es una persona prudente. Podemos ver también otro ejemplo en el libro de San Mateo, en el capítulo 14, en los versículos 25 en adelante. Eso es un ejemplo de mantenernos en la palabra dicha por el Señor. Dice ese versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. A la cuarta vigilia de la noche. Esa cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. La primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. La segunda es de 9 de la noche a 12 de la medianoche. Y la tercera desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. Así que estaba bastante oscuro cuando apareció Jesús por allí de 3 de la mañana en adelante y se les apareció. Entonces se asustaron. Jesús le dijo: yo soy, no temáis. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro lo llama Señor, amo, dueño. Si eres tú, manda, ordena, con tu autoridad suprema, con el dominio que tú tienes sobre los vientos y las olas, para que yo vaya a ti sobre las olas. Porque yo sé que tú tienes el poder de ordenar para que yo pueda llevar a cabo mi petición. Le dijo Jesús: ven. Jesucristo extendió metafóricamente un puente sobre el lago para que Pedro caminara sobre él. Solamente una palabra de 3 letras, ven, fue suficiente para que Pedro pudiera caminar. Pedro llegó hasta él usando su fe, su confianza plena en la palabra de
de Jesús. Jesús ya había hecho su parte. Ahora le toca a Pedro hacer la de él. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas para ir hasta Jesús. El versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Lo primero, al ver el fuerte viento, esto es solamente no que lo miró, sino que puso toda su atención, todo su interés en el fuerte viento, olvidándose totalmente el propósito a seguir. Su atención a su petición de caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Esa petición se detuvo inmediatamente al él poner toda su atención en las olas, en el viento. Le prestó tanta atención al viento que entró en él rápidamente el miedo, y las consecuencias de ello fue que comenzó a hundirse rápidamente. La pregunta es: ¿le falló la fe a Pedro o Pedro le falló a su fe? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La fe es una creación de Jesús. La fe funciona siempre. Jesús la creó y la puso en práctica en su vida. La fe es un Dios probado que es útil y eficaz en todo tiempo. La fe es tan fuerte que puede mover montañas, pero a su vez es tan débil que la duda, la incredulidad y las tradiciones de los hombres la deja inoperante en la persona que no se sujeta a ella como debe ser. La Biblia dice en Romanos 12:3 que Dios nos da la medida de fe. No dice que nos da una medida de fe, sino que nos da la medida de fe. O sea, cada cual ha recibido esa fe de Dios y la puede hacer llegar hasta donde la persona quiere llevarla. Pedro pudo llevar su fe hasta Jesús, pero lamentablemente la llevó hasta el viento. Por otro lado, podemos ver cómo Pedro utilizó su fe de tal manera que caminó sobre las aguas. ¿Oíste bien? Pedro, con su fe, caminó sobre las aguas. Pero fue el único de los discípulos que se aventuró a poner la fe por obra. Aunque ahora es criticado, pero es muy bueno que podamos ver esa parte de Pedro, que sí caminó sobre las aguas. No cumplió su prometido, pero da a demostrar que la fe funciona si la mantenemos como el Señor la ha preparado. Y aunque no pudo lograr su objetivo, podemos ver que esa fe realmente funciona, mi hermano. El versículo 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo con signo de admiración: hombre de poca fe. Jesús estaba admirado, estaba asombrado. ¿Por qué se habrá asombrado Jesús de la fe de Pedro? Jesús, el autor de la fe, estaba delante de él. Era prácticamente imposible fallar. Jesús le dice: hombre de poca fe, no porque tuviera solamente un poco de ella. Él tenía suficiente fe para llegar hasta Jesús, pero no la usó. Jesús le dice: ¿por qué dudaste? Esa palabra dudar significa estar en dos caminos.
dar poco crédito a lo que se oye, estimar como poco probable, incertidumbre sobre qué camino tomar. Dudar es suspender, parar, detener una acción o una obra. Es temer. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, de dos pensamientos, de dos mentes, es inconstante en todos sus caminos. Tenemos otro ejemplo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 21. Leemos lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a tener esa duda? ¿Hasta cuándo no vas a decidirte cuál es el camino que debes coger? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En el verso 38 y 39 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Esto que dijo el pueblo no es fe, sino es vista. Si no hubieran visto, no hubieran creído. Esa es la fe del mundo. La fe de Dios es creer para ver. Si no creemos, no podemos ver. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En Santiago, capítulo 1 y versículo 2, dice lo siguiente: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, para que no nos falte cosa alguna. Fíjate qué interesante. Dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que hay que estar gozoso cuando estamos en la prueba, porque dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hay personas que dicen: yo no tengo paciencia. Bueno, si no tienes paciencia, no tienes fe, porque la paciencia la produce la fe, pero la produce la fe cuando la fe es probada. La fe produce, engendra, cría, origina la paciencia. Y la paciencia es resistir firmemente, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, perfecto es maduros, capacitados, y cabales entero, completo, espíritu, alma y cuerpo. Todo eso tenemos que envolverlo en la fe. ¿Por qué debemos tener gozo máximo cuando somos probados? Lo primero es que tenemos fe. Y la fe es un don de Dios, que Dios le da a sus hijos, a los que Él ha creado en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Número 2, somos justos, porque el justo vivirá por la fe. Número 3, tenemos reservado en el cielo una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Número 4, el poder de Dios nos guarda por medio de la fe. Número 5, para el que cree
todas las cosas son posibles. Número 6, la paciencia ayuda a la fe en la prueba, dándole poder para resistir y vencer todo obstáculo que el enemigo pueda traer contra ella. Número 7, la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe. Número 8, hemos sido justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. La 9 dice que somos salvos por la fe. Número 10 dice que agradamos a Dios por la fe. El 11 dice que la fe nos sirve como protección contra los dardos de fuego del maligno. Es nuestro escudo. Y el número 12 dice que por la fe entramos a disfrutar de toda la gracia de Dios. No importa la adversidad que sea, lo que importa es saber, entender y conocer que la fe en el Señor Jesucristo nos hace vencedor en todas las circunstancias. La fe nuestra es tan valiosa que toda tempestad, toda prueba, toda tribulación no viene contra nuestra persona, sino contra nuestra fe. Mientras mantengamos la fe, venceremos. Así que en medio de la aflicción, agárrate de la fe, porque la fe nos hace más que vencedores. Dios te bendiga. Esto es tu hermano Jorge Reyes. Espero que estas palabras te edifiquen en este día. Dios te guarde.